Muy bien, amigos, ahora sí estamos de vuelta con el maestro FIDE Jorge Sánchez. ¿Cómo estás, Jorge? Mucho gusto, Jesús. Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que muy contento de tenerte en nuestro programa para compartir pantallas el día de hoy porque tenemos muchas cosas para conversar contigo. Sabemos que eres uno de los ajedrecistas más experimentados de nuestro país con una larga carrera a nivel internacional y bueno, queríamos hacerte algunas preguntas para que nuestros televidentes, especialmente los más jóvenes, pudieran conocer acerca de tu carrera. Sí, claro, Jesús. Con mucho gusto vamos a tratar de ir engranando todas esas ideas que tenemos para decir del rol de ajedrecístico de mi carrera y algunos tips que podamos utilizar para los jóvenes estudiantes que estén contentos y alegres en este juego ciencia. Excelente, muy bien. Para empezar, quisiéramos hablar acerca de tus inicios. ¿Cómo te iniciaste en el mundo del ajedrez? ¿Cómo iniciaste tu participación en los torneos? Porque conocemos que tienes una carrera larguísima. Ya para los años 90 estabas jugando ajedrez. ¿Cómo se inicia la carrera de Jorge Sánchez a nivel deportivo? Bueno, es curioso, Jesús, porque la verdad, al principio fue todo un hobby. Mi hermano mayor fue el que me enseñó a mover las piezas y jugaba con un vecino, lo cual esto traía como que una serie de competencia. Pero cuando entré realmente a la secundaria fue que me di cuenta de que en el Instituto Nacional existía un club de ajedrez y podíamos participar en diferentes tipos de eventos intercolegiales. Entonces ahí me llamó mucho más la atención y empecé a dedicarle más tiempos del juego y no, lo mejor que podía tener yo en ese momento era que de repente el colegio me quedaba cerca de mi casa. Entonces muchas veces cuando terminábamos la jornada de estudio, me venía con mis amigos y lo invitaba a mi casa y aquí seguíamos jugando ajedrez. Seguían la birria, como quien dice. Sí, exactamente, seguíamos como que la birria. En ese tiempo era, bien, por decirlo así, mucho más que ahora. Sí, claro, por supuesto. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de compartir en torneos con los jugadores del instituto, muchos jugadores que recuerdo de ese equipo, Najun Enestrosa, Ken Murillo, Luis Herrera, a quien a todos les mandamos el saludo y bueno, de ahí también saliste tú de esa gran camada de ajedrecistas del Instituto Nacional. Pero bueno, sabemos que Exacto. posteriormente tu carrera siguió creciendo y seguiste avanzando al tal punto de que conseguiste tu título de maestro FIDE bastante joven, ¿no? Fue un centroamericano. Sí, no, fue una Olimpiada Mundial de Ajedrez en el 2005. Eh, lo que pasa es que en mi carrera como ajedrecista, o sea, yo llegué al título de experto nacional. Entonces, ahí en el título de experto nacional decidí tratar de viajar para ver si podía tener ese roce con los maestros internacionales, tener así la oportunidad de optar por un título ya sea de maestro internacional o maestro FIDE, o incluso soñar con ser un gran maestro en algún momento dado. Y primero participé en un subzonal en el 2004 y ese subzonal me dio la oportunidad de ver cómo se juega a nivel internacional. Al año siguiente me clasifico a la Olimpiada y viajo a la Olimpiada y en esa Olimpiada obtuve un buen resultado. Entonces, o gracias a ese buen resultado que obtuve en la Olimpiada de Calvia en España, es que yo me convierto en maestro FIDE. Ah, muy bien, muy bien. Sabemos que tú has tenido una carrera bastante larga en las Olimpiadas. Has ido a cuatro diferentes Olimpiadas como jugador del equipo nacional y a una como entrenador. O sea, no Como sé entre, no sé cuántos exacto, con jugadores el femenino. han tenido esa posibilidad de hacerlo en los dos roles, ¿no? Y quisiéramos que nos hablara de estas cuatro Olimpiadas y también de la quinta que fuiste, pero esta vez como entrenador de la selección nacional. Ok, las primeras Olimpiadas que yo estuve, prácticamente era toda una experiencia nueva. Era una gran cantidad de rondas, las cuales nosotros teníamos que luchar día tras día. Era muy emocionante porque era como que la primera vez que un equipo, más que todo juvenil o de jóvenes, se clasificaba por sus propios méritos a luchar por ese campeonato olímpico. ¿Qué sucede? Después de mis dos primeras Olimpiadas, ya, ya logro obtener buenos resultados y en el 2008, si no más recuerdo, viajé a Dresden, Alemania, como entrenador del equipo femenino.
se necesitaba una figura que apoyara a las chicas en ese momento. Ellas estaban creciendo, necesitaban un jugador con experiencia y bueno, me tomó la federación en aquella ocasión para que yo pudiera acompañarlas a ellas. Sí. Por, su- Después de eso, viajó en el 2010 a Khanty-Mansi, Rusia, y ahí juego mi tercera Olimpiada como jugador. Y en el 2014 viajo a Noruega, a Tromsø, Noruega, a jugar también como uno de los principales tableros del equipo nacional. bueno, la verdad es que es una carrera que a todos nos llena de orgullo la representación que hemos tenido con ustedes a nivel olímpico. Y sabemos que aparte de ser de haber tenido la oportunidad de haber sido entrenador del equipo nacional femenino, ha sido entrenador en varias ocasiones de equipos nacionales juveniles e intercolegiales en competiciones como el Codicader. Sí, sí, sí. Ese uno, ha sido uno de mis mejores experiencias realmente. Yo empiezo a entrenar desde muy, por decirlo así, desde muy joven. Apenas me convertí en maestro, empecé a entrenar a estudiantes, pero siempre me llamaba la atención de poder repetir una hazaña que nosotros habíamos tenido ya como jugador. ¿Cómo te explico esto? Ya yo había participado en una ocasión en un Codicaer en el 99 aquí en Panamá, y ya después en el 2000, si no me equivoco, 2005, es mi primera participación como entrenador de un equipo juvenil. Entonces, poder brindar ese apoyo, el conocimiento y que todos estos muchachos en algún momento dado supieran que es la experiencia de estar en unos Juegos Codicaer que son avalados a nivel centroamericano es gratificante. Yo creo que esa ha sido una de las experiencias más bonitas, no solamente en el 2005, como tú mencionas, he sido más o menos alrededor de 4 o 5 ocasiones entrenadores de Codicaer y GDK, y son competencias muy difíciles porque nos enfrentamos incluso a veces a países que están dedicados a sus jugadores en la enseñanza del ajedrez, ya sea a nivel tanto nacional como internacional. Hay un selecto donde esos jugadores están casi full, 100% dedicados al estudio del ajedrez. Por supuesto, y sería como quien dice que has completado el ciclo, ¿no? Primero como jugador y ahora impartiendo tu experiencia a los jóvenes talentos. Sí, sí, como te mencioné, es una de las cosas que con más gusto hago realmente. He tenido una gran cantidad de alumnos, ellos me han llevado a comprender y a entender cómo es o cómo debe ser el rol de un entrenador para poder ayudarlos, sus defectos, sus debilidades. He tenido alumnos de todas las edades, aunque tú no lo creas. Eh, Inclusive, pues lo voy a poner como una anécdota, hace unos 5 años atrás estuve ayudando un centro para adultos mayores y ahí te encontré personas de avanzada edad a los cuales deseaban aprender a jugar ajedrez. Bueno, eso es realmente maravilloso porque nunca es tarde para jugar ajedrez y más que sabemos que el ajedrez previene algunas enfermedades en los adultos mayores. Pero bueno, Sí, muy exacto. interesante todo eso y conocemos de tu trabajo porque nos ha tocado en algunas ocasiones enfrentar a los chicos que preparan y siempre van con una muy buena preparación y ocupando los primeros lugares. Sabemos que también a nivel individual, porque hasta ahora hemos hablado solamente a nivel de torneos por equipos nacionales, a nivel individual también has tenido algunas muy buenas presentaciones en el campeonato nacional que se te ha escapado por muy poco, ¿ah? Porque sabemos que has quedado de segundo en algunas ocasiones y también ocupado el tercer lugar en algunas otras ocasiones. Sí, la verdad, el campeonato nacional siempre es un torneo difícil donde todos quieren obtener ese primer lugar deseado. Yo he tenido la fortuna de haber quedado en varias ocasiones, como tú los mencionas, entre las primeras posiciones. Hoy en día hay una gran cantidad de jóvenes, nuevos talentos que están esforzándose también igual. Entonces, yo realmente ya entro en el rol más que todo como de la vieja camada o de la vieja guardia, como se dice. Por Pero supuesto. ahí estamos haciendo la lucha. Casualmente, uno de los maestros internacionales, el profesor Roberto Carlos Sánchez, en estos días me dijo que utilizó una de mis partidas para enseñarle a sus alumnos. Y eso fue para mí un honor, porque la verdad me sentí muy orgulloso de que pudiera utilizar una de mis partidas en el campeonato nacional finalizado para poder demostrar conocimiento y ese tipo de cosas. Por supuesto, y eso está más que demostrado.
Sabemos que también tienes algunos proyectos a nivel personal, ofreces servicio a nivel privado, trabajas en algunos colegios y también eres parte importante del Club de Ajedrez Proyecto 64 que recientemente pudo levantar el Campeonato Nacional Interclubes. Háblanos un poquito acerca de este equipo Proyecto 64 que ese año prácticamente nos arrebató la copa al club de nosotros. Sí, muy bien. ¿Cómo nace el Proyecto 64? El Proyecto 64 nace de la necesidad de mis propios alumnos y de idea de uno de ellos en crear un club de ajedrez. Entonces, aquí en Panamá han existido otros clubes de ajedrez, pero teníamos como que la visión de crear un club de ajedrez de jóvenes, de niños, que de repente pudiera tener representación en los distintos torneos por equipo de la ciudad de Panamá. ¿Qué sucede? El fundador del club es un chico, bueno, ya no es chico, ya es un mayor de edad, se llama José Antonio Chaluja. El papá de él es el señor Pedro Chaluja, que fue presidente de la Federación de Fútbol. Ese chico que se convirtió ya en hombre, siempre fue un entusiasta, siempre quiso compartir esa idea del por equipo, que debemos hacer un club para luchar por equipo. Y trabajamos duro, porque al principio éramos solamente mis alumnos y era difícil competir. Bueno, yo era maestro y otros maestros que se nos unían para poder apoyar el club, y yo llevaba a mis alumnos para luchar contra los maestros que ya existían y estaban formados, por decir así, la élite del ajedrez nacional. Luchar por un puesto era un poco complicado, pero hicimos el esfuerzo y 2 años estuvimos ahí medio carañando cerca de las primeras posiciones hasta el año pasado que logramos obtener nuestra primera copa como Proyecto 64. Pues muy bien, excelente. Y también le mandamos el saludo al joven Chaluja que siempre ha estado muy cerca del ajedrez, no solo como jugador, sino también apoyando, y a otros miembros del Proyecto 64, como Álvaro Padilla, que nos debe estar viendo Sí, el día de hoy. claro. Quisiéramos que nos hablaras acerca de tus métodos de entrenamiento como instructor. ¿Qué consejos le recomiendas a los jóvenes que no tienen la posibilidad de tener, tú sabes, material de lo último que haya en el ajedrez? ¿Qué tipo de literatura tú le recomiendas a los jóvenes para que se puedan instruir? Porque yo sé que en tus inicios y en los míos y en los de toda nuestra generación era muy difícil conseguir entrenadores calificados para uno poder progresar en el ajedrez. En la literatura no había internet, con eso decimos todo, ¿no? Entonces, Bien, cómo le dices, qué le dices a los jóvenes acerca de cómo pueden mejorar su ajedrez? bien. Lo importante para poder llegar a tener un nivel de ajedrez bueno, óptimo, es el esfuerzo propio y personal. Yo voy a contarte de mi propia experiencia, como tú lo dices, nosotros no teníamos entrenador directo, por decirlo así, teníamos personas que nos ayudaban, nos decían, léete esto, léete lo otro, y para nosotros fue difícil llegar o tener un nivel óptimo porque no teníamos esa guía que realmente nos pudiera representar y decir, no, pasamos esta etapa del juego y ya viene otra etapa, entonces ustedes podrían, por decirlo así, tener todo ya masticado. No teníamos esa posibilidad. ¿Qué sucede? Eh, yo aprendí de otros grandes maestros que había la necesidad de conocer una serie de conceptos, tanto importantes como el medio juego y del final, para poder obtener un nivel alto o poder entender lo que se estaba dando en el ajedrez. ¿Qué sucedía? Era un dilema porque en un principio no estaba acostumbrado a estudiar de esa manera, entonces tenía como que eso, era como que me decía una orientación hacia esto y otra orientación hacia esto. Entonces, ¿qué sucedió? Yo descubrí de que la importancia de los clásicos es quizás uno de los primeros principios que uno puede tener para tener un modo de ajedrez óptimo. El segundo es el análisis de tus propias partidas detalladamente, sumamente importante. El tema de la tecnología vino a ayudar mucho al desarrollo del ajedrez, pero en el tiempo que nosotros ya nos habíamos convertido, por decirlo así, en maestros, yo todavía no había tenido la oportunidad de sacar todas las herramientas posibles en la era digital y poder aprovecharlas al máximo. Hoy en día es mucho más fácil. Para mí, para mí la manera de estudiar o la manera correcta de estudiar es primero comprender las posiciones de medio juego y del final, y así después de crear un estilo de juego
del jugador, introducirlo muy de lleno al conocimiento de las aperturas. Claro, es importante ver una que otra apertura para tener o formar un repertorio. Esa es mi manera de pensar, he tenido la oportunidad de comprobar esos métodos e incluso muchos grandes maestros lo utilizan. Bueno, la verdad es que está muy bien eso, y sabemos que pues lo has logrado probar con el buen desempeño de tus alumnos. Quisiera saber si nos pudieras recomendar algún tipo de literatura específicamente para los jóvenes. Mm, es difícil, hay muchos libros muy buenos hoy en día y yo te puedo decir, aunque la gente dice que está un poco desfasado, eh, los tomos de grado son muy importantes. O sea, no solo porque te explican quizás la mitad del ajedrez que tú debes conocer, sino que te da una perspectiva de lo que era el ajedrez anterior a lo que es el ajedrez de ahora. Es como que te da una reseña de conocer los clásicos y sentar y decir, bueno, yo puedo sacar provecho de todos estos clásicos, entender las ideas modernas y ya después que esté preparado ahí, ir al nuevo ajedrez. Hoy en día no se toma quizás en tanto en consideración, pero para alguien que quiere saber como que la verdad absoluta, yo creo que es necesario. Ok, bueno, y ahora rapidito antes de irnos a los cambios comerciales, ¿cuál es tu jugador favorito de la historia del ajedrez? Yo he tenido varios jugadores favoritos. En un principio me llamó mucho la atención Paul Keres. Para mí Paul Keres era uno de los jugadores más completos que tenía el ajedrez en ese tiempo. Hoy en día me gustaban mucho las partidas modernas, las partidas de Topalov, me gustaban seccionalmente, siempre me ha gustado el ajedrez de ataque. Siempre he estado como esa inspiración de jugar al ataque en todo tipo de posiciones. Y por lo general, esos dos jugadores que te menciono fueron jugadores de ataque. Muy bien, y bueno, una pregunta recurrente que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Quién crees que pueda destronar al campeón mundial Magnus Carlsen? Digo, esa pregunta está bien difícil. O sea, en estos tiempos, ahorita mismo, por decirlo así, en los próximos años no veo a quién pueda, pero hay que prestarle mucha atención a los jóvenes talentos, como a Lirusa, eh, también ahí está Wei Ji. Son jóvenes que todavía pueden dar mucho de qué hablar. Muy bien, muy bien. Muy bien, con esto nos vamos al cambio comercial y cuando estemos de vuelta recibiremos una clase magistral de parte del maestro FIDE Jorge Sánchez. No se nos vayan.